Bueno, ya está con nosotros Agustina Bordigoni para seguir analizando el plano internacional. Agus, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que pasa y va a pasar en Francia, porque ya hubo primera vuelta, se viene la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Exactamente, el 24 de abril es la segunda vuelta entre el actual presidente Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Bien, bueno, hubo otros actores que participaron de la primera vuelta, ellos han quedado en esta instancia. ¿Se puede decir que es el oficialismo o la presidencia contra la ultraderecha lo que se viene? Bueno, sí, los que quedaron afuera son otros 10 candidatos, fueron 12, lo que necesita un candidato para ser presidente es más del 50% de los votos y por lo general eso no se logra en la primera vuelta en Francia, entonces está estipulado que a los 14 días hay una segunda vuelta. Bueno, sí, el oficialismo es lo que se mide con ahora la ultraderecha. Bien. Digamos, Le Pen lo que consiguió en realidad en esta elección, porque es la segunda vez que ellos van a segunda vuelta, digamos, fue la primera en 2017, las mismas personas en la segunda vuelta, pasaron a la segunda vuelta, y en la primera de esas elecciones o de esas segundas vueltas, Le Pen se ubicaba un poco más radicalmente hacia la derecha. Ahora moderó un poco su discurso, sigue siendo la derecha, y Macron un poco más de centro, ¿no? Es ubicado dentro del centro. Podemos decir que tal vez Le Pen es más bien... bueno, no está bien de ultraderecha, pero sí una derecha más conciliadora, y bueno, y Macron ya hemos visto las políticas, más bien centro-izquierda tal vez. En realidad, no, Le Pen sería de derecha, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que lo que hizo fue moderar ese discurso para poder posicionarse dentro de las elecciones, porque lo que había planteado, por ejemplo, en su momento era salir de la Unión Europea, claro, o políticas más duras con respecto a la migración que la sigue manteniendo. Digamos que tampoco Macron ha tenido una política de puertas abiertas con respecto a la migración, no es tampoco tan de izquierda en este sentido, pero sí, digamos al lado de esa sería sí más de izquierda, pero Le Pen sigue siendo sí de derecha. Lo que pasa es que hubo candidatos en esta elección más de derecha todavía que ella. Entonces ella se trata de posicionar no tanto de derecha para decir, bueno, no soy tampoco yo la derecha o claro, digamos el miedo hacia la derecha que muchas veces hay, que fue lo que le permitió también a Macron en esa segunda vuelta posicionarse mejor, porque dijo, bueno, ella, Marine Le Pen representa la ultraderecha. Ahora lo que trata ella es de hacer, a partir del discurso, más que nada, es de correrse un poco de ese lugar, pero sigue estando dentro de ese lugar. Si hoy tuviéramos que ejemplificar en cuanto a las elecciones de nuestro país, presidencialmente hablando, ¿son similares o no se parecen ni un poco en cómo se elige un presidente en Francia a cómo se elige un presidente en nuestro país? Bueno, en Argentina y en Francia se elige por el voto popular. La diferencia es que en Francia lo que existe también es la figura del primer ministro, que es elegido, no es elegido por el voto popular, sino es elegido por el presidente. Ajá. Lo que pasa en Francia es que ese primer ministro, que sería el jefe de gobierno, el presidente sí, es el jefe de Estado, ese primer ministro que es elegido por el presidente tiene que ser ratificado por la Asamblea Nacional, que vendrían a ser como sería la Cámara de Diputados. Bien, ¿sería una especie de jefe de gabinete para entender la figura? Sí, o un vicepresidente. Claro, como digamos, allá no existe la figura de vicepresidente, pero sería una cuestión así, como el jefe de gobierno. Ese jefe de gobierno que es nombrado por el presidente tiene que ser ratificado por esa asamblea, y lo que sucedió alguna vez en Francia, que se llama como cohabitación, es que hubo un presidente de un partido y un primer ministro de otro, porque la asamblea claro, tenía mayoría de opositora, ¿no? En este caso lo que se trata de hacer, y desde hace algunos años, es elegir a la asamblea, que también se elige por el voto popular, un tiempo después que al presidente. Porque por lo general el voto se suele arrastrar hacia la asamblea para que no exista esto de cohabitación, que tanto presidente como primer ministro, perdón, no vicepresidente, como primer ministro sean del mismo Ajá, partido, ¿no? Y que, digamos, se puedan tomar las mismas decisiones. Bien. Con respecto a cómo sigue ahora, a ver, porque me imagino que también se le presenta un panorama diferente a Macron, que si bien él es el gobernante, hemos visto algunas acciones, en un momento se trató el de posicionar como el principal conciliador ante el conflicto Ucrania-Rusia, se conocieron algunas imágenes, tal vez algunas más montadas a esta campaña presidencial, pero ha querido ser como el conciliador de Europa y decir, bueno, Francia quiere la paz, pregonamos por una Francia más amplia, con más derechos. ¿Tuvo algún discurso tal vez más identificado con la izquierda?
En realidad, sí, es muy importante lo que dijiste porque hay, digamos, en estas elecciones lo que está en juego no es solamente el futuro de Francia, sino también el de Europa. ¿Por qué? Porque Le Pen tiene como una postura mucho más nacionalista de quedarse dentro de Francia, ya no de salir de la Unión Europea, pero sí de reformular esa relación con Europa. Y en el caso de Macron es mucho más europeísta, una postura mucho más europeísta, de apostar a la Unión Europea y no solamente europeísta, sino también de asumir el liderazgo dentro de la Unión Europea. Claro, ¿no? convertirse en el líder de la Unión Europea. Exactamente, entonces hay una gran diferencia ahí, no solamente el futuro de Francia, sino también el futuro de Europa y el futuro de la guerra de Ucrania también, porque Le Pen se mostró siempre mucho más cercana a Putin y a Rusia, y en el caso de Macron a una postura mucho más conciliadora, ¿no? Entonces también puede haber una modificación en eso, digo, si gana Le Pen. Que las encuestas no le dan, digamos, como ganadora, pero todo puede pasar. Y en el caso de la guerra de Ucrania, como bien decías vos, ¿no? Esta postura de liderazgo que decidió asumir Macron le fue beneficiosa a su imagen interna también como presidente. Con respecto al futuro, ¿las proyecciones cómo lo marcan? ¿Lo marcan con un buen parámetro a Macron o la marcan con un buen parámetro a Le Pen? Mira, la marcan con un mejor parámetro a Le Pen con respecto a esa segunda vuelta, pero sigue dando como ganador, las encuestas siguen dando como ganador a Macron. En algunos casos por una diferencia de 2 puntos, en otros casos de 8 puntos, más o menos. Entre 1 y 8 puntos se sitúa la diferencia. ¿Hay algún porcentaje que se debe pasar? Por ejemplo, suele pasar en algunos casos que tal vez el gobierno opositor, o mejor dicho, para que pierda el gobierno, tiene que superar, no sé, un ejemplo, 60%. En este caso, el que más votos consiga será el ganador, dependientemente de los porcentajes. Sí, en el que más votos consiga en la segunda vuelta es el ganador de las elecciones. Para ponerte, digamos, para darte una idea, algunas encuestas dicen que la diferencia va a ser entre 51% para Macron, 49% para Le Pen, que sería una diferencia mínima, entonces ahí sí todo puede pasar, ¿no? Y en algunos casos le dan una diferencia, un porcentaje del 54% a Macron y un 46% a Le Pen. En la segunda vuelta que tuvieron en 2017, Macron sacó un 66% de los votos. Pero bueno, en ese momento él representaba también una persona que no era de los partidos tradicionales, que no tenía tradición política, ¿no? Ahora sí, ahora es digamos, el establishment vendría a ser él. Entonces tiene esas cuestiones que digamos que enfrentar de alguna manera, tiene muchas cosas positivas que logró durante su gobierno, como una reducción del desempleo, ¿no? También del 10 al 7,4%, pero también afrontó varias crisis, la pandemia, la guerra de Ucrania ahora, son algunas crisis de las que tuvo que enfrentar, y también la de los chalecos amarillos, las protestas de los chalecos amarillos, no sé si recordarás, por el aumento del precio de los combustibles y demás. Lo sí que está claro, o que podemos observar, es que tal vez no hay de ninguno de los dos que han quedado un posible gobernante populista. A ver, las acciones de Macron las conocemos y vemos a Le Pen de ultraderecha. Que tal vez el populismo ha crecido mucho en Europa, al menos con algunas acciones. ¿No sería el caso de Francia? Bueno, hay populismos de derecha y populismo de izquierda también, ¿no? Quizás Le Pen se podría ubicar dentro más del nacionalismo y populismo de derecha, sí. Hoy si los tuviéramos que posicionar, ¿vemos una derechista y un conciliador, o vemos un conciliador para sus propios intereses y una ultraderecha? ¿Qué vemos si los tuviéramos que encasillar? Yo creo que, bueno, a Macron muchos lo sitúan dentro del centro, digamos, una postura de centro, centrista, que se ha ido un poco más en los últimos años hacia la derecha por algunas legislaciones laborales que daban más flexibilidad a las empresas para el tratamiento, en cuanto al tratamiento de sus empleados, pero más de centro. Además un poder establecido, digamos, y una líder de derecha, ¿no? Que propone no solamente una postura más hacia Francia, sino mucho más dura con respecto a la inmigración, que es un tema que también está en el tapete ahora con estas elecciones, porque en Francia hay un 10% de población que es migrante, y hay una gran diferencia entre los franceses y los migrantes, porque recién te decía, ¿no? El desempleo bajó del 10 al 7,4% para los franceses, pero para los migrantes sigue siendo un 13% en general, y 16% si esos migrantes vienen de África, por ejemplo. Si hoy podemos o tenemos que hacer un parámetro en cuanto a las propuestas que tienen, ¿cuál es la cabecera de Macron y cuál es la cabecera de propuesta de Le Pen? Bueno, uno de los temas a nivel nacional que se plantean es el tema de las pensiones, de las jubilaciones.
¿Aumentarlas? Le Pen propone aumentarlas en 1.000 euros y lo que propone Macron, que quizás es un poco más controvertida esa propuesta, es aumentar la edad jubilatoria de 62 a 65 años. ¿Por qué? Porque él propone también una reducción de los impuestos y para solventar esa reducción de los impuestos, bueno, la edad jubilatoria se tendría que extender hasta los 65. Le Pen propone que no, que esa edad jubilatoria se mantenga. Bien. Y a nivel externo, como te decía, una postura mucho más europeísta y, por otro lado, una postura más centrada en lo nacional. De hecho, Le Pen propone una reforma a la Constitución en donde quede asentado que el derecho francés está por encima del derecho internacional, cosa que no pasa, digamos, en más este país. Vemos claramente una postura de ampliación de Francia hacia Europa y la otra bien nacionalista. Veremos entonces el próximo 24 cómo continúa. ¿Hay tiempos límites para presentar la campaña, para continuar con esta campaña o esto ya ha cerrado? El 24 son las elecciones presidenciales y el 12 de junio son las legislativas que te decía, bueno, Macron deberá decidir quién será su primer ministro, si es que gana Macron o Le Pen, y la asamblea veremos cómo queda conformada a partir del 12 de junio y si ratifica esa figura que decida el próximo ¿Macron presidente. puede volver a presentar al que tiene actualmente, a la persona que tiene actualmente en este cargo, o debe elegir otra? Él puede presentar al mismo, él cambió de primer ministro en el transcurso de su gobierno, ¿no? Podría cambiar nuevamente, o no sé. No lo sé, digamos, no sé si va a cambiar o no de primer ministro, pero debería proponerlo nuevamente porque es un nuevo periodo. Lo que sí no puede hacer Macron es presentarse nuevamente a unas elecciones y gana estas elecciones. Claro, no hay otro periodo, no está permitido otro periodo más. Solo 2 periodos presidenciales. Solo 2 periodos presidenciales. Bien. Y, digamos, en 20 años sería la primera vez que pasara, digamos, si es que pasa que Macron gana las elecciones, que gane nuevamente un mandatario en funciones en segunda vuelta. Claro, que sea reelecto en segunda vuelta. Muy bien. Agus, lo seguiremos. Un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias. Agustina Bordigoni y el análisis de la política internacional.